Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Aba. Hoy trataremos la siguiente temática: no quedará piedra sobre piedra. Esa afirmación que hizo el maestro sobre el segundo templo, el llamado segundo templo de Jerusalén. ¿Qué quiso decir el maestro? Bueno, sin más dilación, veamos. Abunde basmaya nektadashis ma tite malkuta meue sevillana aikana de Nuestros días, en esta segunda década del siglo XXI, son tiempos complejos. En estos tiempos de pandemias e incertidumbres, en estos tiempos de extremismos ideológicos, tanto políticos, religiosos como económicos de todo color, que se intensifican día a día, la lapidaria frase del maestro referida al segundo templo de Jerusalén está más cerca que nunca. Es otra de las señales del fin. Pero, como digo siempre, el final de los tiempos nunca lo perdamos de vista, es un renacer a otros tiempos en los que el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, llevará la voz y la guía para ese nuevo reino de los hombres que comenzará su andadura con otra herramienta, con otras herramientas muy distintas a esas innumerables creencias fallidas que llevaron a sembrar odios, desolación y muerte a tantas almas humanas a través de su historia. Son los tiempos del nacimiento a otro tipo de conocimiento, un conocimiento orientado a llevar a los seres humanos a su origen cósmico y a desarrollar en plenitud la esencia de su conciencia, la capacidad creadora que tiene. Obviamente, el maestro será acompañado de conciencias cósmicas hermanas, que llevan eones acompañando la evolución de las almas humanas. Este canal nació para dar cuenta de la segunda venida del maestro. Son tiempos muy complejos, pero no es un asunto de probabilidades, son certezas. No por lo que diga este humilde ser, que es simple y llanamente alguien que anuncia, sino por las palabras del maestro. Si realmente vibra en el corazón de cada conciencia el espíritu del maestro, se dará cuenta, percibirá que esa segunda venida del maestro no es un cuento de ciencia ficción. Como digo siempre, la iglesia institucional, las diversas teologías, cristologías, dogmas de todo tipo, han ocultado esa naturaleza cósmica del maestro, ese reino del maestro que hace muchos eones conocen cuál es la naturaleza de lo que humanamente llamamos Dios. Muchas personas, muchos estudiosos dicen, opinan, creen que realmente las profecías son más bien dictados para no ser cumplidos. Bajo mi humilde ver, bajo nuestro humilde ver, el maestro no es un profeta más. Es la mayor conciencia que ha pasado y pasará por este mundo. Obviamente, como siempre recalco, esto no se puede imponer. Cada quien puede ver al maestro como quiera. Lo importante no es, como diría el maestro, no es lo que digan, ¿no?, sino lo que hacen, ¿no? Muchas veces, realmente, las personas más alejadas de lo que se denomina comúnmente como el cristianismo, pues son las que más cercanas están a Dios, al Padre y a Jesús mismo. Creo que eso no hace falta recalcarlo mucho, ¿no? Y después hay muchísima gente que está dentro de las corrientes cristianas, que se golpean el pecho todos los días, o casi todos los días, y resulta ser de que están en las antípodas de lo que el maestro vino a sembrar.
No se trata de repetir consignas religiosas, se trata realmente de llevar el camino del Padre, el camino del Maestro, día a día, ¿no? El Maestro de Maestros no es un profeta más, no es el Hijo de Dios tal y como lo entienden las teologías cristianas. Es la mayor conciencia que ha pasado y pasará por este planeta, por esta bendita morada del Padre. La mayor conciencia que está encargada de guiar a las conciencias humanas en su nuevo camino. A estas alturas parece un poco irrisorio, si no fuese por lo pernicioso que es, pensar de que, bueno, que el ser humano es la última pexicola de este mundo, de este cosmos. Que estamos solos, que somos, bueno, la gloria de este universo. O sea, las vidas, el universo está lleno, repleto de vida. Y conciencia de ahí por doquier. La conciencia humana es una conciencia más. Pero bueno, ya no es tiempo de seguir pensando de que el ser humano es el centro del universo y que la Tierra es el centro del universo. Esto ya hace algunos siglos que se ha demolido, ¿no? Así todo, a pesar de haber llegado a esos predios, la mente humana, en muchísimos casos, en muchísimas mentalidades, en muchísimas conciencias, aún dormidas, siguen ancladas a ese antropocentrismo, donde el hombre es el centro de todo. Y confunden al hombre con sus creencias. Sus creencias son el centro de todo. Obviamente el Maestro vino a trascender todas las creencias y recordar al ser humano, a los hijos de los hombres, quiénes son realmente. La conciencia que representan, esa conciencia que se les ha dado, otorgado, para que sean a semejanza del Padre. Bien, sigamos. Pandemias, hambrunas, guerras y otros males. ¿Qué representan? Muchos querrán ver en todos los flagelos sufridos por el hombre la propia naturaleza humana, como si el ser humano estuviera determinado por el mal o por desgracias de todo tipo, con mayúscula. Pero no, no es así. La creencia que el mal es connatural al hombre es una creencia sembrada, inoculada, malévolamente transmitida de generación a generación por mil y una tradiciones que no pueden saltar el muro de sus creencias, no pueden ver, no quieren ver más allá de sí mismas. Solo buscan esclavizar a los hombres a sus miedos para dominarlos y aprovecharse de sus vidas. El Maestro de Maestros, cuando expresa a sus íntimos, no quedará piedra sobre piedra, está diciendo una sola cosa: el mal será vencido en este mundo, en esta morada del Padre. Y una de las señales que veréis es que de este hermoso templo que contempláis, decía a sus íntimos, no quedará ni una sola piedra, pues será arrasado para que vuelva a brotar nueva vida abierta ya a los ojos del Padre. Si tuviéramos que reducir el mensaje y la misión del Maestro a unas pocas palabras, a una idea central, sería el que nos vino a decir con esa lapidaria frase: no quedará piedra sobre piedra. Es decir, nos vino a decir: el mal en este mundo está condenado. Los hijos de los hombres están llamados a vivir otro tipo de relaciones entre ellos mismos y entre ellos y las demás conciencias y entre ellos y el Padre. Están llamados a vivir en plenitud la conciencia creadora que son. Podemos reducir la misión y el mensaje del Maestro, si tuviéramos que hacerlo, a este sencillo mensaje: el mal será derrotado. Ya es derrotado con su primera venida, y con su segunda venida pues será desterrado de este terruño. Obviamente, en este humilde canal no imponemos nada, simplemente anunciamos y mostramos a ese Jesús que no está contaminado por las doctrinas, dogmas, teologías de grupos de interés.
Es el Jesús que caminó hace 2000 años y es el Jesús que volverá en unos tiempos que ya se están dando. Sigamos. Muchos exegetas de hoy en día, como entre aquellas primeras corrientes de cristianos que no podían entender la misión del enviado, dicen que el Maestro se equivocó al vincular su segunda venida con la destrucción del templo, del segundo templo de Jerusalén. Obviamente estaban y están equivocados. Desconocen la naturaleza del Maestro y su misión entre los hijos de los hombres. Como mantenemos en este canal, la misión y el mensaje del Maestro fue tergiversado, manipulado interesadamente a lo largo de la historia del cristianismo. Sobre todo cuando el cristianismo se hace como una institución de poder terrenal, ¿no? Todo el mundo, el que más y el que menos, pues conocerán la historia de esos momentos cuando Constantino, pues en cierta medida legitima, da aires, da un poder real pues a esa iglesia cristiana que ya tenía bastantes luchas intestinas en su seno para ver quién tenía razón, ¿no? A ver cuál era la etiqueta que había que dejar triunfar, ¿no? Que debería triunfar para ¿qué? No para seguir el mensaje del Maestro, no para comulgar realmente con esa fuente de amor y perdón que vino a sembrar como único camino hacia el conocimiento del Padre, sino simplemente para tener más poder terrenal, ¿no? Llama mucho la atención que en estos días, pues a ciertos sectores del cristianismo les encanta poner etiquetas. Todo que no comulgue con la idea oficial del Jesús que quieren presentar, pertenece a, por ejemplo, la nueva era. Jesús no vino a poner etiquetas, señores. Jesús no vino a sembrar más creencias. Jesús vino a trascenderla, a hablar de tú a cada conciencia humana. Si Jesús su misión hubiera sido hablar con el emperador romano, pues se hubiese presentado ante el emperador romano. Pero no era así. Como siempre decimos y mantenemos, aquel mensaje que vino a sembrar el Nazareno era un mensaje más destinado a la generación que tendrá la oportunidad de ver ese regreso, ese renacimiento de este mundo, ese renacimiento de la conciencia humana. Y vuelvo y repito, no hay infiernos. Gracias a Dios, gracias al Padre, no hay infierno alguno. El infierno son estados de las conciencias, entre comillas. Pero no es un espacio ahí, y menos aún un castigo eterno. Eso es una ingenuidad con la que se ha dominado y esclavizado a muchos seres humanos, a muchas conciencias que les han impedido crecer, que les han impedido desarrollarse en su plenitud. Cuando el Maestro, en alusión a algún programa que hice, hace referencia a los niños, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino del Padre. Simplemente están diciendo, es que el que no sea capaz de encontrar su conciencia, esa conciencia que se le ha dado, esa conciencia creadora, no va a poder vislumbrar, no va a poder encontrar su propia esencia y tendrá que ir repitiendo pues el aprendizaje. Repito, Jesús no vino a sembrar nuevas creencias, sino vino a trascenderla, a mostrar a los hombres ese gran poder creador que tienen dentro de sí mismos, cuando está orientado hacia el amor y hacia el perdón, no cuando está orientado a la destrucción, al mal, al sufrimiento, a la muerte, a la indolencia, que también se ha sembrado a lo largo de esta última humanidad. Sigamos. Las señales siempre han estado presentes en esta última humanidad.
La diferencia, y siempre lo reitero, es que hoy en día somos capaces de verlas a tiempo real y en cualquier parte del globo. Es de vital importancia entender esto, pues sin ello es imposible comprender la magnitud de los tiempos. Por otro lado, el mal se intensifica. Pero, ¿por qué decimos que el mal se intensifica? Porque el mal que duele en el alma, es aquel que está relacionado con la indiferencia frente al dolor ajeno. El mal que muestra que la indolencia supera a la compasión, que el odio supera al amor y el rencor y la venganza al perdón. Eso lo vemos y vivimos a diario en estas sociedades de la comunicación y desinformación a tiempo real. Son los tiempos del regreso del Maestro. Y según él comentó a sus íntimos, en esos tiempos el mal se intensificará. El mal se intensificará porque realmente la indiferencia, que es el verdadero daño que hoy en día se está plasmando, y que las redes, los adelantos técnicos científicos nos muestran, ese mal se intensificará, esa indiferencia se intensificará. Miraremos hacia otro lado, nos refugiaremos en nuestras zonas de confort, pero olvidaremos al hermano, porque no veremos al hermano, no veremos otra conciencia, veremos otras creencias. Y nos han identificado tanto con nuestras creencias, con lo que nos han inoculado, que no sabemos realmente dónde está nuestra conciencia, nuestra verdadera esencia, que es la conciencia de ser, es esa conciencia creadora que es fruto del amor del Padre. Somos creados a semejanza del Padre, con una capacidad creadora innata. Somos más que formas de vida, por muy preciosas que sean las formas de vida, por muy hermosos que sean los jardines, la naturaleza, las demás especies, los seres humanos como conciencias están llamadas a desarrollarse en plenitud, a vivir encarnadamente esa experiencia de ser. Cuando nos confundimos y asimilamos o asumimos, interiorizamos que somos solamente las creencias que nos han dicho y olvidamos al hermano, al sufrimiento de las otras conciencias, el mal crece. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Para el Maestro, según enseñaba a sus íntimos, el mal en los tiempos de su segunda venida se intensificará. En estos tiempos de pandemias, con tanta incertidumbre, sí consta que hay muchísimos seres humanos que están despertando a sus propias conciencias, muchísimos, que están poniendo en entredicho todo ese cúmulo de creencias que en cierta medida los han sepultado como personas, como las conciencias que son. Ese cúmulo de creencias que los han llevado a ningunear a los demás, a las demás conciencias. Si bien es cierto que a nivel individual hay muchísimos seres que están despertando, a nivel de estructuras de poder y a nivel de muchísimos otros seres humanos se sigue dormidos, se sigue clamando por volver a normalidades, a más de lo mismo. No están aprendiendo. En tantos casos se clama, se sigue persiguiendo volver a normalidades que en muchísimos casos ni siquiera se apreciaba, y a volver a comodidades que muchísimas veces tampoco ni siquiera disfrutaban a plenitud, sin entender que las normalidades de uno en un mundo globalizado, en un mundo, no en el sentido económico ni nada por el estilo, sino que realmente el universo está interconectado. En un mundo interconectado, lo que hace uno, lo que se hace a uno, repercute en los demás, repercute a los demás. Entonces, esa inconsciencia, esa indolencia, esa indiferencia al mal ajeno, se sigue buscando.
No importa que haya un virus, no se ponen de acuerdo ni siquiera para morir, no se ponen de acuerdo ni siquiera para sobrevivir. El mal se intensifica. De ahí que los tiempos se acorten, se tienen que acelerar, porque el ser humano sería capaz de arrasar, unos con plena conciencia, otros simplemente por miedo y arrastrados, ¿no? La solución no es mirar para otro lado, repito, la solución no es refugiarse en las zonas de confort. Decir aquello de que yo no puedo cambiar nada, yo no puedo hacer nada, es olvidar el poder creador que tienes. Como decimos en este canal, tiempo habrá de sobra para poder ayudar a los demás seres humanos. Aquí no se trata de cambiar el mundo, aquí lo que se trata es de uno encontrarse a sí mismo como conciencia y ayudar en todo lo que esté en la mano de cada quien a las demás conciencias. La salida siempre va a ser individual. Las estructuras, la sociedad como tal, no tiene remedio. De ahí la segunda venida del Maestro, a terminar con ese mal que ha preñado esta última humanidad demasiado bien. Demasiado bien. Sigamos. No quedará piedra sobre piedra, las señales del fin. ¿Hay alguna señal a la que tenemos que poner mayor atención? No. El anuncio de las señales, salida de sus propios labios, desde la perspectiva del Maestro, son tiempos que se dan para que el ser humano, azotado por todo tipo de creencias fallidas que lo llevan a alejarse de la conciencia que es y de las demás conciencias, pueda despertar justamente a su conciencia de ser. No significa esto que cada quien deba renunciar a todo su pasado, sino comprender que todas sus creencias deben estar al servicio de su conciencia y de las demás conciencias que lo acompañan en su viaje vital. Si una creencia lleva a alejarse de un hermano, de tal manera que encienda el odio y la sed de venganza hacia él, entonces esa persona se está convirtiendo en esa piedra que será barrida de esta hermosa morada del Padre. Desde la primera venida del Maestro ya el mal en este mundo estaba sentenciado a dejar estos predios. No es una posibilidad, no es una opción. Tal y como señala el Maestro, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Las piedras representan el fallido mundo de las creencias. El Maestro, como digo siempre, viene a trascender las creencias para llegar a la conciencia, a otro tipo de conocimiento. No un conocimiento anclado en el miedo, anclado en la esclavitud del otro, sino un conocimiento abierto a la naturaleza, eso que llamamos realidad. Un conocimiento que está abierto ya a las estrellas, al cosmos. Un conocimiento que dará plenitud a esa conciencia creadora que somos. ¿Ustedes se acuerdan de ese relato mítico, bíblico, sobre el origen del conocimiento? No comerás de este árbol porque el gran miedo que tuvieron los grandes embaucadores, los que sembraron la cizaña y el mal en este mundo, era el conocimiento que podía tener la conciencia humana de sí misma, de ese poder creador que tiene. Esto lo veremos más adelante en otros capítulos. Al ser humano se le ha engañado y ese engaño ya está llegando a su fin. El Maestro, como la mayor conciencia que ha pasado y pasará por este bendito planeta, viene a mostrar esos tiempos, a ese nuevo conocimiento, a esa conciencia humana ya a encontrarse a sí misma después de tanto periplo evolutivo, no solamente en esta última humanidad, sino en las anteriores. Indiferentemente que realmente el planeta como tal pues tenga su propio periplo evolutivo, su propio periodo vital.
Acuérdense que las conciencias, por decirlo de una manera humanamente entendibles, son inmortales. Vamos traspasando, por decirlo de alguna manera también humanamente entendible, niveles, dimensiones, etcétera, etcétera. No hay como aburrirse. Las señales del maestro frente a las señales de los hombres. No podemos dejar de señalar, recordar, reafirmar que las señales que muestra el maestro sobre los finales de los tiempos no son señales para preñarse de miedo, ni para salir corriendo a zonas de confort, ni mucho menos para caer en la indolencia ante el sufrimiento ajeno, sino para reconocer los tiempos. ¿Tiempos para qué? Para poner el espíritu en sintonía con la mente, para poder reencontrarse a sí mismo cuando ayudas a tu hermano. No son tiempos para reavivar y refugiarse en todo tipo de egoísmos, sino para dejar esa pesada carga que tantas tradiciones y sus insanas creencias fallidas han colocado sobre las espaldas de los hombres. Jesús no vino a traer paz, sino espada, pero no la espada contra el hombre, contra los hijos de los hombres, sino contra el mal, que tan bien ha sido sembrado y tantos frutos ha dado en esta última humanidad. Los hombres han bebido mejor de la fuente del mal que de la fuente del bien. Pero ya los tiempos están dados para recuperar esta morada del Padre para los hijos del bien. Este periplo de 2000 años, que para el ser humano puede significar muchísimo, no es nada a nivel cósmico. Son tiempos para tantas conciencias, tantos millones de conciencias puedan encontrar realmente su raíz, su propia conciencia, más allá del terruño de lo que le hayan sembrado en su cabeza. Son tiempos para que aflore del corazón humano la raíz de lo que somos, conciencias. No son tiempos para racionalidades, para tener razón. Yo veo las cosas mejor que tú. Yo soy mejor que tú. No. Como decía el maestro, si quieres ser el mejor, sé el último. Y no el mejor en el sentido humano. Ojo. Simple y llanamente, para poder llegar a crecer como conciencia, tienes que estar siempre al servicio de los demás. Siempre. El maestro es el primero en mostrar ese servicio hacia los demás, hasta tal punto que dio su vida, no la quitó. No vino a incentivar a los hombres a que odiasen, todo lo contrario, dar la vida si hace falta. ¿Ustedes se imaginan a un Jesús incitando a la violencia? ¿Ustedes se imaginan a un Jesús en la cruz insultando a aquellos legionarios? Jesús vino a decir al mal, a ese mal que lo crucificó, a ese mal que lo llevó a la tumba, que su tiempo estaban dados, que podrían asesinar su cuerpo, pero su espíritu era eterno, su espíritu estaba con el Padre, porque ya su pueblo hace muchísimo que había encontrado la senda hacia el Padre. Ese conocimiento que permite a toda conciencia crear realmente la realidad que somos. En un universo tan maravilloso, tan majestuoso, cuando las conciencias llegan a ciertos niveles, su existencia radica en poder ayudar a las demás conciencias que están en otros periplos. Tan sencillo como eso. No necesitas demostrar nada. Simple y llanamente ayudas, sirves. Para dar a conocer, dar a entender que es el amor la fuerza creadora del universo. Que el poder creador que tienes cuando está orientado hacia el amor, fluye. Da plenitud, da alegría de ser, esa vitalidad que realmente te hace sentir todo el universo en ti mismo.
el tercer templo de Jerusalén y las señales del fin. Esas piedras que el Maestro contempló en su encarnación humana hablan, además del mal en sí mismo, ese mal que vino a sentenciar con su presencia, hablan, digo, sobre la destrucción del templo, pero una destrucción total, no como la ocurrida en el año 70 de nuestra era con la incursión en Jerusalén de las tropas romanas. En aquella ocasión quedó parte de la majestuosidad del templo que fue pasto de un incendio y de la barbarie humana. ¿Habrá un tercer templo que será arrasado nuevamente o lo que queda del segundo templo será demolido de raíz? El Maestro lo dejó claro, no quedará piedra sobre piedra. Si aquellos exegetas que han intentado vincular la destrucción del templo en el año 70 con el regreso del Maestro no fueran pasto de sus doctrinas malintencionadas y tergiversadas, quizás se diesen cuenta que para el Maestro de Maestros, para Jesús, lo importante no son las señales, sino el espíritu humano, la conciencia humana. Él vino, fue enviado a rescatar a aquellos hijos de los hombres que están llamados a vivir en otros planos de conciencia, con otras experiencias y con otras formas de expandir su espíritu y junto a su expansión, la expansión del universo mismo. Choca muchísimo ver cómo cuando se habla de la apocalíptica cristiana normalmente se refiere todo el mundo e inclusive los estudiosos de ella, pues a Juan, ¿no? Al Apocalipsis de Juan, olvidando las palabras del Maestro, olvidando que hay un Apocalipsis, entre comillas, que él le salió de sus propios labios. El gran problema es que muchísimas corrientes teológicas han vinculado la destrucción del año 70 del segundo templo con la segunda venida de Cristo y obviamente no apareció, Jesús se equivocó. Es la conclusión que sacan en muchísimos casos, ¿no entiendes? No en todo, gracias a Dios. Pero realmente, ¿qué es lo que importa? Vuelvo a repetir lo que en otros programas digo. Las señales están muy bien para alertar a todas aquellas personas que tienen el espíritu abierto, que son capaces de ver más allá de lo que muestran sus ojos, que son capaces de escuchar más allá de lo que pueden oír sus oídos, valga la redundancia. Lo importante no son las señales, sino estar preparado para esos tiempos del mal que se acelerarán, esos tiempos del mal que se intensificarán, porque el mal dará sus últimos coletazos con todo el poder que tenga. Pero hay que estar prestos, tener el espíritu preparado. Aquí no se trata de ser el mejor, aquí no se trata de yo tengo la razón, aquí simplemente se trata de despertar a la conciencia que todos somos. Las conciencias en sí mismas se reconocen, no luchan entre ellas, no se presentan, mira, yo soy la conciencia tal y tengo este poder y aquel, y aquel, y aquel. Simplemente se experimentan a sí mismas e intentan dar todo el amor que son, porque ya cuando reconocen su papel de conciencia, están reconociendo el amor que les creó y el amor que tienen que dar a los demás. ¿Y el amor qué son? Ese poder creador que tiene toda conciencia es un poder que lo puede llevar a construir cualquier realidad. También le puede llevar a destruir todo lo que encuentra a su paso. Esa es la libertad que somos. Somos libertad de ser, no libertad de tener, de hacer, de expresión, etcétera, etcétera. Somos libertad creadora cuando les dejan, ¿no? Como sociedades humanas, como esta última humanidad, realmente no se ha permitido, no se ha facilitado el desarrollo de esa plenitud de la conciencia. Hay otros predios, obviamente, que hace ya eones lo han logrado. Han encontrado una armonía social entre sus miembros, entre las diversas conciencias. Y a eso está llamado los hijos de los hombres, a eso está llamado la conciencia humana. A eso viene
el maestro de maestros. Recapitulando un poco, para el maestro, la expresión no quedará piedra sobre piedra, en referencia al templo, al segundo templo de Jerusalén, tiene la connotación que hemos señalado en el post, en el programa. Los tiempos del mal están sentenciados. Los tiempos de las creencias fallidas están sentenciados. El renacer a otro tipo de sociedad, a otro tipo de relaciones entre los hombres, entre las conciencias humanas, y las conciencias cósmicas que ayudarán a los hijos de los hombres en su primer periplo, ya abiertos al cosmos, y de las conciencias humanas, las relaciones de las conciencias humanas con respecto al Padre, están entrando en otro momento. Quedará atrás todo ese mundo de creencias fallidas, de tradiciones insanas, indolentes, que no han servido para unir a los seres humanos, sino para distanciarlos, que no han servido para encontrar el conocimiento, esa ciencia de la que hablamos ya, que llevará realmente a mostrar la majestuosidad que significa la capacidad creadora que tiene el ser humano, como toda conciencia cósmica. Estos tiempos de pandemias, como cualquier tipo de cataclismo, cualquier tipo de desastre que pudiera venir, que también están señalados por el maestro, no son fenómenos, bajo nuestro humilde ver, para adentrarnos más en nosotros mismos. Todo lo contrario, es para rescatar de nosotros mismos, de todo ese cúmulo de creencias, la conciencia que somos y poder ayudar en lo que buenamente podamos a todos nuestros hermanos. Las estructuras sociales, las estructuras de poder, no ayudarán al ser humano cuando se vean, como se suele decir, con el agua al cuello, ¿no? Será un sálvese quien pueda, pero ya la mecha estará encendida, ya el mal estará caminando, o el daño o el desastre estará caminando. Pero no olviden, y esto es esencial también comprenderlo, el maestro llega para, digamos, recoger la siembra. Muchos pensarán que es cuestión de fe. También es cuestión de fe el creer o no creer que venga. Y en este canal pues anunciamos su segunda venida y ese rescate, ese nuevo renacer a otros tiempos. No imponemos esa visión, no podemos imponerla. A muchos les sonará a chino, otros se burlarán directamente, a otros dirán, bueno, esos locos que están haciendo. No es la misión del maestro, sí venía con, digamos, con puntos y señales, ¿no? Venía a algo muy específico, a sembrar algo. Nosotros no venimos a sembrar, venimos a recoger, a anunciar la cosecha, simple y llanamente, con todo el respeto del mundo hacia todo ser humano, hacia toda interpretación. El maestro siempre lo dice, no importa cómo me vean, lo importante es que me encuentren en sus corazones, porque al encontrarme en sus corazones me van a encontrar en aquel que tiene enfrente y que está desvalido. Me van a encontrar en todo ser humano, por bien o mal que esté. Es lo que le importa. No quiere que le reciten el Padre Nuestro o que vayan a un templo a flagelarse o algo por el estilo. Nada por el estilo, ¿no? De ahí que cuando él decía, muchos vendrán en mi nombre, pues se refería a toda esa gente fanática, que no son capaces de salir de ese muro dogmático, ¿no? Que piensan de que para llegar a Jesús o para llegar al Padre, a Dios, no sé, ven los cielos de una manera muy heredada, ¿no? Un cielo, un paraíso ahí, un jardín, un vergel, no sé. No son capaces de encontrar en el amor el verdadero cielo, en el perdón el verdadero camino hacia ese paraíso. Porque el paraíso, ese cielo, son las conciencias mismas.
el ser parte de esa conciencia suprema del Padre. Bueno, por esta semana me despido. Como dije, espero que realmente haya servido de algo y este ser se sentirá realmente gratificado, porque esa es la misión que uno tiene, anunciar lo que buenamente tengo que anunciar. Bien, hasta la próxima semana, que pasen una muy feliz y bendecida semana y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.